Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí con ustedes en Lawrence, Massachusetts. Trato de aprender inglés. Ciertamente tengo la oportunidad de, además de andar con mi hermosa esposa Moraima, también ando con la hermosa hermana Flor. Perdóneme, pastor. Y quiero invitar al pastor Rubén Hernández. Venga por aquí, pastor. Pastor Rubén, él va a dar más detalles. No sé si este micrófono está hábil todavía. Estuvimos en su iglesia la semana pasada y yo le dije, pastor, ¿y qué tal si vamos a Boston? Y los amigos llegan hasta Nueva York, los hermanos llegan hasta Boston, manejando. Y yo nunca había manejado o estado en un vehículo tantas horas en mi vida. Que todo el que es dominicano sabe que después de 5 horas ya usted se mete para Haití o llega a Puerto Rico manejando. Me duele la espalda todavía, hermano. Pero gracias, pastor, por venir y preséntese a la iglesia, diga de dónde viene, déle un saludito a la iglesia, pastor, ahí. Recuerde el peligro de un pastor tener un micrófono. Nos sujetamos al tiempo. Gracias, hermano Rafael, y al pastor Reyes, pastor Lisael. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Lisandro, su esposa, por tenernos en su hogar. A Keiron, a su esposa, por tenernos en su hogar. Termino rápido, les prometo. Estoy muy feliz de conocerles. Mi esposa y yo estamos más que contentos de poder compartir con hombres y mujeres del Señor en primer lugar. Gracias porque estar dejándose usar, estar dejando que sus vidas sean un faro de luz en medio de toda esta comunidad hermosa. Y como pastor allá en New Jersey, venimos muy contentos de poder establecer una amistad, pero más que una amistad, una relación con ustedes, que es la intención de nuestro Dios, que como cuerpo podamos funcionar todos y cada uno en el lugar donde nos ha puesto, y que esos miembros, los unos de los otros, podamos gestar vida a este mundo que tanto la necesita. Somos la sal de este mundo y no podemos quedar insolubles. Debemos servir para aquello que hemos venido. Pero yo no soy el predicador de turno, solo queremos darles un abrazo fraterno desde New Jersey. Allá tienen una casa, tienen unos hermanos, y cuando pasen por New Jersey pregunten por IMSE, Iglesia Misión Cristiana Elim. Estamos para servirles y bendecir sus vidas. Dios les guarde y gracias por tenernos entre nosotros. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos esta mañana. Gracias por traernos a tu casa. Y no hay mejor lugar en el que queramos estar ahora que en tu casa, Señor. Hemos cantado a ti, Señor, como una manera de expresar lo que a veces queremos decir y no sabemos cómo decirlo. Sí, Señor. Pero ahora, Señor, dinos lo que tú quieres decirnos a nosotros en tu palabra, la cual es clara, es veraz, nos redarguye, nos instruye, nos enseña, y hazlo para todos nosotros, Señor, incluyéndome. Amén. Danos de tu Espíritu, Señor, para entender lo que tú quieres decirnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, siempre es un reto, y aunque parezca un estribillo rayado, hablar la palabra de Dios es uno de los compromisos más excelsos que existe. Aunque muchas personas quisieran o hacen el esfuerzo de minimizarlo, yo creo que tenemos la suficiente evidencia para que podamos comprender que todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pasa todo, hermano. Pasan las alegrías, pasan los sufrimientos, pasan los logros, pasan las ilusiones, pasan las derrotas, y la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y es como un ancla. La gente quiere tener un lugar donde pueda sostener su vida, y qué bueno que podemos prosperar y hacer muchas cosas, pero el ancla firme y fuerte al cual debemos recurrir frecuentemente es la palabra de Dios. Y eso quisiera yo hacer en esta mañana, y quiero invitarles a Esdras
capítulo 7. Y este mensaje va a tener un matiz, un tono, un poco de llamado, de advertencia a nosotros los cristianos, de cómo está nuestra calidad en el servicio al Señor. Y quiero de manera introductoria establecer que no solamente me estoy refiriendo a aquellos que tienen una labor específica dentro de la iglesia. Porque como he escuchado muchas veces a mi pastor en la iglesia, el pastor Otto, y lo he escuchado durante todos estos años que he estado con él, todos nosotros somos siervos en las distintas plataformas donde el Señor nos ha llamado. Hay algunos que son llamados a servir dentro de las paredes del ministerio de la iglesia y otros son llamados a servir dentro de las grandes dimensiones de este vasto universo. Ya sea como maestro, como ingeniero, como peluquero, no importa el oficio que usted ejerza, usted es un siervo y una sierva del Señor. Y bajo ese entendimiento, a mí me gustaría observar a este caso de Esdras, porque Esdras, en medio de un ambiente político y social muy convulso, tomó una decisión importante en su vida. Y como es parte de mi manera, de mi forma, y como entiendo que es correcto, yo quiero primero brindar a la iglesia un poco de contexto de lo que estaba sucediendo, para que podamos entender la idea que quiero compartir en esta noche. Si quiere ir buscando, Esdras 7:10 será nuestro texto base en esta mañana, pero yo quisiera ofrecer un poco de ambientación de lo que estaba sucediendo. En Primera de Reyes capítulo 11, versículos 31 al 33, se describen las causas y razones por las que el reino de Dios, el pueblo hebreo, el reino unido en ese momento se dividió posteriormente. Y si usted va conmigo a 1 Reyes 11:31 y les leo, dice que la división del reino fue por causa del pecado de la idolatría de Salomón. Y leo, y le dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos porque así dice el Señor Dios de Israel. Voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre las tribus de Israel. Porque me han abandonado y me han adorado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Milcón, dios de los amonitas. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. Versículo 35. Pero quitaré el reino de mano de su hijo y te lo daré a ti, es decir, las 10 tribus. Y a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. Es bien sabido, es parte de la narrativa histórica del pueblo hebreo, que hubo un periodo en el que el pueblo estaba unido y era conocido como el Reino Unido de Israel, donde su primer rey Saúl reinó por 40 años, luego vino David quien reinó por 40 años y finalmente Salomón reinó 40 años. Sin embargo, Salomón se desvió y como acabamos de leer, Salomón no honró al Señor, sino que igual que las demás naciones, trajo a Jerusalén, trajo al pueblo a la idolatría. Y nos dice la palabra de Dios aquí en Reyes, que Dios prometió que le quitaría 10 de las 12 tribus. Y dice el versículo 35, delante de esa gran misericordia de Dios que no termina, le dijo, le dejaré una tribu, versículo 36, por misericordia y amor a mi siervo David.
Y en medio de este ambiente llegamos a 1 Reyes capítulo 11 y 12. No lo vamos a leer, solamente le hago referencia para que lo marquen allí. Y hay 3 razones por las que el texto nos dice que Salomón se desvió y perdió la oportunidad de dirigir las 12 tribus de Israel. 1 Reyes capítulo 11 versículo 4. Primero, dice el texto, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres se desviaron sus corazones tras dioses ajenos y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, porque había estado el corazón de David, o como había estado el corazón de David su padre. La primera razón que dice el texto es que Salomón y sus mujeres se desviaron a adorar otros dioses. Y quiero hacer un paréntesis. Mucha gente me ha preguntado y a lo largo de los años, ¿y cuál era tanto el problema de la idolatría? ¿Por qué era Dios tan celoso con su pueblo? Esto puede tener muchas respuestas y formas de decir, pero el celo de Dios por su pueblo no necesariamente es un tema de exclusividad como una cadena de comida rápida. Es que mediante la exclusividad y la manera en la que el pueblo se comporta, estamos dando testimonio de Dios. Es decir, cuando yo no me comporto a la altura de las expectativas de un hijo de Dios, ¿saben qué? Hablan mal del Padre. ¿Y quién fue que crió ese muchacho? ¿Y de qué familia es que viene? No señalan al hijo irreverente, irrespetuoso y que no ha tomado en cuenta la obediencia, sino que hablan de los padres. Cuando la iglesia no vive conforme a los principios de Dios, hablan del Padre. ¿Y qué padres que tienen esto? ¿Y qué cristianos que son estos? Entonces, Dios era muy celoso con su pueblo. Número 2, 1 Reyes 11:28. ¿Por qué razón se desvió? ¿Por qué razón perdió? ¿Por qué razón el pueblo se dividió? Número 2, porque hubo una profecía. 1 Reyes 11:28 dice, este Jeroboam era guerrero, valiente, y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. 1 Reyes capítulo 12, versículo 13. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo que los ancianos les habían dado. Es decir, que hay 3 razones. Primero, el pecado de Salomón. Segundo, la profecía sobre Jeroboam. Y tercero, la reacción desproporcionada de Roboam. Provocaron que un reino que gozaba de las bendiciones de Dios se dividiera. 10 tribus se establecieron en el norte, con capital en Samaria, y fueron invadidos por los asirios, y por la tradición de la historia se perdieron y se mezclaron hasta llegar a los días del evangelio, cuando simplemente nos dicen los evangelistas, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y del otro lado quedó Judá como el remanente, como la promesa, como la misericordia de Dios, de que a pesar del pecado de sus hijos, Dios mantiene sus promesas vigentes ante nosotros, porque Él no falla a sus promesas. Pero esto era difícil, hermano. Y todo esto no es para impresionarlos. ¡Cuánta información interesante! Es que esta información es importante para comprender al personaje que vamos a ver esta mañana. Porque cuando seguimos en Reyes, entonces vemos que esta división provocó un cisma. Hizo que el pueblo dejara de ser conocido como el pueblo de Dios, para ser conocido ahora como la nación dividida, el pueblo dividido de Dios. 10 tribus perdidas en el ostracismo, mezcladas con diferentes culturas y dioses paganos. Y una tribu mantuvo en pie esa línea mesiánica que empezó en Génesis capítulo 3, versículo 15. De esa mujer vendrá uno que te pisará en la cabeza, le dijo el Señor a la serpiente. Y en medio de ese ambiente, el pueblo llega al exilio. Y cuando nos referimos al pueblo, estamos hablando ahora de la tribu de Judá. Llega al exilio, son invadidos por los babilonios.
Pero más adelante los babilonios son invadidos por los persas y los persas toman posesión de las naciones que los babilonios habían conquistado. Y comienza una historia sin fin que todavía permanece hasta el día de hoy, donde Jerusalén se ha convertido en un botín para las grandes naciones. Y el gran deseo de los hebreos, de los judíos, es: Señor, ¿cuándo nos liberarás y nos rescatarás? Y este contexto es en el que aparece un personaje tan importante como Esdras. Y ahora sí, vamos a Esdras 7:10. En medio de este convulso ambiente, hubo un personaje, Esdras, hubo un personaje conocido como Nehemías, que todos hemos escuchado, pero también estuvo allí otros personajes que ayudaron a la reconstrucción. Todavía soñaban de que Jerusalén volviera a ser esa nación con el esplendor que tenían antes. Como lo dicen los salmistas, nos registran los salmos, que estando en Babilonia, los babilonios le pedían a los hebreos que cantaran las canciones que cada noche cantaban recordando a su patria. Y ellos decían: ¿cómo cantaremos nosotros las canciones de nuestro Dios en tierra de extraños? Eran esclavos, hermanos. Y en medio de ese ambiente hostil aparece Esdras 7:10. Y dice la palabra de Dios: Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bendito sea el Señor. En medio del ambiente menos propicio, en medio de estar prácticamente solo en el quehacer espiritual, aparece este hombre de Dios que propuso en su corazón no hacer lo que antes sus compañeros y hermanos habían hecho. En medio de las circunstancias que no le favorecían, él dijo: no. La misma expresión de Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Y es que el servicio no debe depender de las circunstancias que nos rodean, mis hermanos. ¿O cuándo pensamos que el mundo mejorará hasta el punto de que nosotros tengamos todo a nuestro favor para servir bien al Señor? Eso nunca pasará. ¿Quieren que le diga algo? Al cristiano no se le ha prometido bienestar en la tierra, se le ha prometido bienestar en la eternidad. Nuestro deseo debe ser: Señor, a pesar de, me gustaría, Señor, yo deseo, es lo que quiero lanzar en esta mañana, me gustaría tener un corazón dispuesto para servirte mejor. Y quiero que veamos a Esdras, porque Esdras fue un sacerdote, y lo vemos en la historia de la narrativa bíblica. Los estudiosos dicen que Esdras y Nehemías formaban un solo libro. Y lo vemos trabajando juntos. El capítulo 8 del libro de Nehemías es un capítulo excelso del amor y de cómo el pueblo nuevamente requiere la palabra de Dios. Es un hermoso capítulo de avivamiento. Y hay otras escenas en las que Esdras y Nehemías trabajan de la mano para la reconstrucción. Y hubieron 3 personajes: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Trabajaron de la mano para reconstruir a Jerusalén. Esdras en el sentido espiritual, en el sentido personal, y Nehemías como el instrumento de Dios para traer cambios estructurales al pueblo hebreo. Ciro el Grande, el padre, estaba con vida, y a pesar de haber sido un rey con todas las características de un déspota tirano, permitía que los pueblos que habían sido esclavizados adoraran a sus dioses. Por eso vemos que cuando los familiares de Nehemías van donde Nehemías, él le dice: ¿cómo están los que han quedado? ¿Qué están haciendo? Porque no era políticamente algo beneficioso para estos reyes que estos pueblos estuvieran sin nadie. Porque otras naciones podrían venir y conquistar esas tierras y presionarlos políticamente y geográficamente.
Y allí habían personas que seguían adorando al Señor. Pero ¿cómo dicen los emisarios a Nehemías que estaba la ciudad? ¿Ustedes recuerdan? Desolada. Y sus puertas quemadas y sus muros derribados. O sea que fue un informe fatal. En pocas palabras, Nehemías, allí no hay muchas cosas. Y están en gran mal y afrenta. Y esa era la condición a la que llevó el pecado de Salomón a la nación hebrea. Y en medio de ese panorama exalta y es evidente la decisión de este hombre. Yo preparé mi corazón para inquirir, para aplicar y para enseñar la ley de Jehová. Eso hace un hombre y una mujer de Dios. Los sirve en medio de cualquier circunstancia. A veces estamos esperando circunstancias, una brisa favorable. Hermanos, esa brisa no va a llegar. Los tiempos vendrán de mal en peor. Y el servicio debe ser algo que brota desde el interior hacia el exterior. ¿Por qué Esdras propuso eso en un ambiente tan hostil y nosotros no podemos hacerlo en medio de nuestras comodidades modernas? ¿Por qué no podemos servir al Señor no solamente en el aspecto externo, sino, Señor, yo te estoy sirviendo desde lo más profundo de mi ser? No lo estoy haciendo con mis labios solamente. Recuerden que no estamos hablando de servicio eclesiástico. Estamos hablando de toda tu vida como una especie de servicio. Pero ¿qué hizo Esdras? Y ahí es que nos vamos a centrar. ¿Qué hizo él? ¿Qué podemos imitar nosotros? Vamos a Esdras 7:10. Primero, dice que Esdras preparó su corazón. Lo primero que Esdras hizo fue hacer una decisión con él mismo, un compromiso personal. ¿A quién se iba a dirigir? ¿Quién le estimulaba a Esdras que él pudiera comprometerse? Un pueblo desolado, un pueblo sin fuerzas, un pueblo abatido. Él y Zorobabel habían hecho los primeros esfuerzos de traer a los primeros que habían regresado de la cautividad, pero no tenían la fuerza. Y si lo vemos en perspectiva, Dios estaba preparando a Nehemías para que diera ese último puntillazo y el pueblo pudiera nuevamente reunirse como un solo hombre en la plaza y pedir, tráenos el libro, como hicieron en Nehemías capítulo 8. Pero Esdras hizo tu trabajo. Y es impresionante cuando en Nehemías 8, Esdras es a quien Nehemías le cede la oportunidad para dirigir esa transformación y ese maravilloso culto que se hizo allí desde la mañana hasta la noche. Ya Nehemías terminó y ahora es el lugar y el momento de Esdras. Y eso no está separado de esto, porque tiempo antes, cuando el viento no era favorable, Esdras preparó su corazón para servir al Señor. Estamos esperando muchas cosas buenas. Y yo no he vivido en otra generación. Puedo hablar por la mía. Pero esta es una generación muy bendecida, muy cómoda y que está acostumbrada a que las dificultades sean desechadas. Y no hay, hermano, en la vida una herramienta después del Señor que nos ayude a crecer y a madurar más que los sufrimientos presentes. Porque el cristiano se prueba con fuego. Y el oro verdadero sabe su calidad cuando es puesto en el fuego. Esdras no esperaba. Esdras no estaba esperando ser el gran director de aquel culto de Nehemías 8. Esdras había hecho una decisión personal. Yo quiero, en medio de la hostilidad de mi pueblo, yo quiero conocer al Señor y darlo a conocer. Eso es una motivación correcta para servir al Señor. Yo no estoy esperando que el pastor me vea. Yo no estoy esperando que el líder mío me vea. Yo quiero hacerlo para el Señor. Preparar el corazón significa, Señor, yo quiero hacerlo para ti. Yo quiero hacerlo aquí, yo quiero hacerlo donde yo trabajo, yo quiero hacerlo donde sea.
Y todo este planteamiento de la condición del pueblo es para que nosotros entendamos que Esdras no lo hizo en el mejor momento. Esdras lo hizo en la parte más hostil y difícil que el pueblo hebreo estaba viviendo. Y allí en medio de la soledad, Esdras propuso preparar su corazón. Cuando el pueblo se reúne como un solo hombre en la plaza, dice el texto en Nehemías 8, que el sacerdote Esdras trajo el libro. ¿Y quién más? ¿Y saben lo que exalta eso? Que Esdras no buscaba el aplauso ni el reconocimiento. Esdras había propuesto en su corazón servir a Dios. Número 1, ¿en qué propuso él su corazón? Primero, en aprender la ley de Jehová. Él había decidido, Señor, yo quiero aprender la ley. Y me gustaría que el Señor nos permita entrar en lo más profundo de esto. En medio de ese ambiente, ¿por qué resalta que él había decidido esto? ¿No habían otros hombres y mujeres que probablemente hacían lo mismo? Probablemente sí. Pero es de aplaudir el hecho de que sea citado, no él. Alguien más reconoce que él preparó su corazón para eso. Y dice, el sacerdote Esdras, cuando todo se estaba yendo abajo, propuso en su corazón estudiar bien la palabra de Dios. Y de eso se trata. ¿Qué es servir? ¿Cómo puedo yo decir que estoy sirviendo al Señor en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, a la gente que va a conocer a Dios si yo no conozco la palabra de Dios? Mucha gente dice, yo no soy maestro, yo no soy profesor, yo no soy pastor. Hermano, la palabra de Dios no es para los pastores y los profesores, es para el pueblo de Dios. Quienes se juntaron allí como un solo hombre fue todo el pueblo de Dios. Entonces hay personas que quieren servir, pero no conocen las Escrituras. Hay personas que quieren estar en posiciones de liderazgo, pero no conocen las Escrituras. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La razón por la que hablamos de teología, la razón por la que tenemos conversaciones sobre la palabra de Dios es porque Él tuvo la iniciativa de hablar. Y Él siempre habla. Habla desde el púlpito, habla a través de los estudios bíblicos que damos en la iglesia, habla de conversaciones que tenemos nosotros, pero ¿saben qué? Nos debe hablar a nosotros en nuestro estudio personal. Esdras propuso en su corazón estudiar la palabra de Dios. No para que el pastor lo viera. ¿Usted se imagina que cada vez que vengamos el domingo se publique ahí, como se hacía en la iglesia antes, cuántos diezmos llegaron, cuántas personas llegaron? Y ahora sea, mira, ahí está la lista de los que leyeron la Biblia esta semana. Yo no sé si usted aparecerá ahí, pero espero que sí. Porque es una propuesta que Esdras hace. Y la razón, hermanos, por la que nosotros podemos decir que nos reunimos esta mañana alrededor de la palabra es porque Dios ha hablado y sigue hablando cada día a nosotros. Y Esdras dijo, yo sé que aparentemente ahora el Señor parece que está en silencio. Yo sé que este no es el mejor momento del pueblo. Yo sé que estamos exiliados, que quedan unos pocos cuantos allí en el pueblo. Pero Dios sigue hablando. Y Esdras confía en eso. Y hay personas aquí que probablemente se les ha olvidado que Dios sigue hablando. Y que Dios habló. Esdras propuso en su corazón, mis hermanos, versículo 10, estudiar las Escrituras. Estudiarla. El servicio al Señor no está basado en un emocionalismo sin fundamento.
los creyentes no carecemos de razonamiento. Pensamos y pensamos profundamente porque el pensamiento más acabado de toda la humanidad está en la palabra de Dios. El estudiante serio de las Escrituras no se conforma con simple información. Él va hasta las profundidades de su palabra. Cuando dice inquirir, la palabra inquirir tiene la connotación de no solamente una lectura superficial, sino que Esdras se metió profundo a la palabra. Vayan conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 2, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma: porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Eso hablando acerca de los judíos de su época. Yo testifico, dice el apóstol Pablo, que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. De manera que el servicio puede ser o una mezcla de un pleno conocimiento bíblico y una relación emocional, o simplemente puede ser la base de uno de los dos. Muchos grupos por mucho tiempo han estado en los extremos. Hermanos en Cristo que creemos en el Señor, personas que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos separados, distantes por estos dos elementos: grupos emocionalistas y grupos basados solo en el razonamiento. Un servidor del Señor piensa y siente. Un servidor del Señor siente y piensa. Por mucho tiempo. Y hablo desde nuestro país. Si tú lees mucho la Biblia te vuelve loco. ¿Cuántos han escuchado eso? Y yo no sé qué era lo que pasaba, pero que verdad habían unos casos en los barrios de gente como que se volvían locos y lo relacionaban con la Biblia. Míralo ahí, él iba a la iglesia y se volvió loco. Si tú lees mucho la Biblia te vuelve loco, le decía a la gente. Pero el cristiano es un ser que piensa y un ser que siente. Pero por mucho tiempo se ha querido crear un cisma de estos dos elementos. Pablo dice, hablando de los judíos de su época: yo testifico que tienen celo de Dios, celo, pero que no lo tienen conforme a un pleno conocimiento. Entonces, es el camino que estás transitando de mucha emoción, pero sin un fundamento. Te doy y tienes la cuenta regresiva en tu contra. Porque el conocimiento sin la pasión no te llevará muy lejos. Pero la pasión sin conocimiento, menos. Dios quiere que sepamos y que sintamos. Porque una persona que sabe mucho, pero siente poco, es un peligro. El orgullo se lo consumirá así. Porque el sentir me da empatía. Me dice, yo debo ponerme en el lugar del otro. No importa tanto lo que yo sé. Preparar tu corazón es: Señor, yo sé que tengo mucha información en mi mente, pero ayúdame a ser un siervo que sienta por el otro. ¿Qué tenían los fariseos? Pero tenían poco corazón. Esdras dijo: no, yo voy a preparar mi corazón. ¿Pero para qué? Para estudiar la ley. Tenía emoción y tenía conocimiento. De manera que inquirir la ley de Dios se convierte, por tanto, en una acción permanente en la vida del cristiano. No es el resultado breve de una emoción que exalta momentáneamente, sino que es la búsqueda permanente de un hombre y una mujer de Dios que quieren conocer profundamente a Dios. Y con todo el corazón y el amor y la misericordia, incluyéndome, que les tengo, conocemos a Dios muy poco. Lo conocemos tan poco que hemos llegado a crear una versión de Dios a mi imagen y semejanza, cuando Dios claramente se ha revelado tal y cual es en la palabra.
Su propósito, hermano, para quienes quieren servir, su propósito para aquellos que quieren estar dentro de su casa sirviéndole o fuera de ellas, es una combinación de un conocimiento inflamado y quemado por el celo del servicio. No son personas por allí que andan simplemente compartiendo algunos panfletos, pero sin saber nada de lo que están haciendo. John Mackey dijo, quien fue presidente del seminario de Princeton, servir sin reflexión es fanatismo de acción. Pero el servicio sin entrega, sin la pasión, es la parálisis de toda acción. Es una combinación. Hay personas que son muy servidoras, muy dedicadas, son personas con un corazón, te abrazan y tú dices, yo me quisiera quedar aquí. Pero tienen un fundamento bíblico muy, muy, muy pequeño. Y hay otros cuyo fundamento es del tamaño de este estrado, pero no dan ni un abrazo. No tienen empatía. No oran, son apáticos, pero su combustible es su conocimiento. Si tú quieres servir al Señor, prepara tu corazón para aprender su palabra. Número 2, Esdras 7:10. Esdras no solamente preparó su corazón, hermano, para inquirir la ley, sino también ¿para qué? Para cumplirla. Y cuando Esdras hace esto, recuerden el contexto, no tenemos ese detalle, pero viendo el escenario de Nehemías 8, es muy probable que Esdras fuera un extraterrestre en su tiempo. Porque cuando ellos se reúnen como un solo hombre, ¿qué piden? ¿Ustedes recuerdan? La ley, los rollos. Pero ¿por qué lloran? Porque no lo habían leído. Pero ¿por qué están tan emocionados? Porque tenían tiempo que ni abrían los rollos para leerlo. De manera tal que podríamos asumir que en su tiempo Esdras era alguien extraño, que mientras todos estaban en otra cosa, Esdras estaba aplicando y viviendo la ley de Dios. Esdras, ¿y por qué tú vives así? ¿De dónde venían estas personas que estaban en el pueblo? Eran criados bajo una cultura persa y llegaron allí ahora bajo una ciudad que está siendo reconstruida con el pensamiento de que esta es la ciudad de mis padres. Pero esa no era su ciudad, culturalmente hablando. Entonces, ver a Esdras caminar por las polvorientas calles de Jerusalén y verlo hablar de manera diferente, verlo comportarse de una forma correcta, era algo extraño. Y siento, mis hermanos, que el servicio al Señor se está convirtiendo en algo extraño en la iglesia. Porque hoy tenemos más preocupación en ser servidos que en servir. Dice el Señor en su palabra, cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Eso es acerca del testimonio de Cristo. Porque en el caso de Esdras, él dijo, Señor, yo me quiero preparar para estudiar tu ley, pero también a mí me gustaría prepararme para aplicar tu ley. Y delante del Señor les digo que este es el mayor reto para todo cristiano. Conocer, amar, pero a la vez vivir lo que estamos enseñando. Se convierte, hermanos, en una carga pesada, se convierte en algo que estamos alando constantemente. Y al que tiene sensibilidad espiritual y sabe que su vida no está caminando bien y aún así está sirviendo, esto se convierte en un ayo. Se convierte en esa vida carnal que todavía nos persigue a nosotros.
En ese cuerpo de muerte que Pablo menciona en el libro de Romanos. Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eran hombres, los que habían asesinado a alguien, los amarraban y los dejaban allí en un hueco con la persona que habían asesinado, y mientras ese cuerpo se descomponía, esa gente gritaba, ¿quién me librará? Usted se imagina estar viendo allí día y noche a la persona que usted quitó la vida descomponerse frente suyo y todo aquel escenario. Pero eso es lo que pasa con nosotros. Cuando somos diligentes en el estudio, cuando somos aplicados, cuando estamos interesados, cuando estamos al día con los libros que han salido, cuando leemos de manera sistemática las Escrituras, pero tenemos mucha lectura y poca aplicación. Es como cargar un cuerpo así, es como que vamos despacio. ¿Qué provoca leer y estudiar la palabra de Dios? Crecimiento. Pero el que lee mucho, estudia mucho y quiere llegar hasta las profundidades de Dios en su palabra, pero no vive, no crecerá ni una pulgada en toda su vida. No va a crecer. Y eso fue lo que eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. En los postreros días vendrán hombres que, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Y hay un detalle que dice Pablo allí. Estarán siempre aprendiendo y nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Eso es terrible. O sea, eran personas, Pablo dice, serán personas que siempre estarán aprendiendo, pero nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Yo sé que ameritaría hacer una especie de transición suave hacia estas cosas, pero no encuentro el espacio. Porque esto es muy serio. Porque Esdras, en medio del el ambiente más hostil que podía haber, Esdras es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo en el cual, hermanos, ¿en qué ambiente estamos viviendo nosotros que nos imposibilite poder conocer bien la palabra de Dios y vivirla? La autoridad de un cristiano, la autoridad de su enseñanza, la autoridad de su servicio, la autoridad de su testimonio, proviene tanto de su carácter como de la aplicación de la palabra. Es en ese momento cuando de verdad te conviertes en un fiel servidor de Cristo. Los fariseos enseñaban bien, pero vivían mal. Y esta ecuación, mis hermanos, es sumamente peligrosa. Cuidado con la buena doctrina y la mala vida. Cuidado, que no nos sorprendan, porque en el día postrero la pregunta no será ¿cuánto conoces? Esa no es la pregunta. ¿Cuánto sabes? Esa no es la pregunta. La pregunta será ¿cuánto me conoces? ¿Cuánto has vivido para mí? Cuidado con la buena doctrina y la mala vida. Y yo estoy seguro que durante todo este peregrinar que hemos tenido, incluyéndome, mis hermanos, han habido momentos en el que estas preguntas han estado en nuestras mentes, en el que hemos aprendido bien, en el que hemos estado en un ambiente que fomenta eso, y me consta cómo el Señor ha bendecido, y se lo digo de todo corazón, grandemente esta iglesia. Se ven diferentes, se ven más bonitos. Pero Dios nos ve bonitos por dentro. Pastor Otto dice muchas veces, quizá lo ha dicho aquí muchas veces, no hay aprendizaje sin transformación. Es decir, Esdras, no, yo preparé mi corazón y lo hice primero porque yo quiero conocer al Señor, pero también porque yo quiero vivir para el Señor. Y finalmente, Esdras dice, capítulo 10, que él preparó su corazón para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Y esto no es como una fórmula de esas que dan los pastores modernos de ahora. Haz esto y yo te aseguro que se dará aquello. Pero aquí hay un camino interesante. Porque uno dice,
Esdras terminó enseñando, pero porque comenzó conociendo. Hay personas que llegan al final y dicen, yo estoy enseñando, pero no han vivido ni han aprendido. Y una persona que quiere servir tiene que vivir y tiene que aprender. El pastor Rubén está ahí, me es testigo. En ese viaje de 5 horas yo estaré eternamente agradecido por usted. Y otro consejo, hermano. Si usted va a hacer un viaje tan largo, llévese varias aplicaciones de GPS. Si esto se está grabando, esto es un consejo mío para usted. Porque hay algunos a veces que fallan. O si son varios, pongan varios a los que vienen y se ahorrarán algunas horas en el camino. Pero es un consejo, eso me pagan eso después. Pero yo le decía al pastor, el pastor me es testigo, hablando de una persona. El siervo, para servir, tiene que sufrir. Es decir, no estoy hablando del flagelo del primer siglo de la iglesia, de cómo aquellas personas se iban a las montañas y se alejaban y decían, nos vamos a ir, este mundo está perdido, y se iban. Y hacían sus monasterios por allá. Todos conocemos la historia cristiana, cuántos desastres, cuánta suciedad hubo. Porque esa no es la respuesta. El Señor Jesús dijo a su Padre, Señor, Juan 17, yo te ruego que no lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Déjalo aquí. Si el Señor hubiera querido, nos manda a una montaña allí. Pero nuestro trabajo es servir al Señor en medio de la gente que no tiene esperanza, que no conoce del Señor. Y cuando me refiero a sufrir, que lo he repetido varias veces, no significa esto, esa búsqueda de un sufrimiento sin propósito. Mucha gente que tiene algún estudio de la Biblia, digamos por encima del promedio que hay de un seminario, un instituto, sabe del tema de los mártires. Pero el tema de los mártires se ha popularizado, pero se ha mal enseñado. Porque todo el mundo piensa que todos los mártires iban, ¿dónde es que están matando gente? Vamos para allá. No, no era así. Tenemos a Policarpo y tenemos a fulano, que fueron hombres de ejemplo y gloria al Señor, que se resistieron y sí. Pero ¿y cuando vamos a Hebreos capítulo 11? ¿Qué dice? Anduvieron de acá para acá como huyendo era que estaban. ¿Usted cree que es fácil? Era huyendo que estaban. Y a los que agarraban eran los que habían. Pero ¿dónde estaba la mayoría? Huyendo en la persecución. Porque es un sentido de instinto que el Señor nos ha dado de vivir. Ok. Están buscando a tu familia. No, venga, que aquí estoy yo. Toda mi familia moriremos. No, lo primero que yo hago es... Porque yo puedo ser útil al Señor en otro lugar. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del tipo de sufrimiento que debemos atravesar aquellos que hemos sido llamados a servir. Porque te transformas y creces más sufriendo que muchas veces yendo a un seminario. Es eso, es... ¿Sufriste ya? Sí, pastor. Siéntese ahí, yo le voy a contar todo. Ah, bueno, ven, tú sabes lo que es la vida, ven, tú estás listo para eso. ¿Y qué dice Esdras? Yo preparé mi corazón para servir, para enseñar. Entonces no quieras saltar la enseñanza, no quieras saltar el proceso, no quieras irte a servir antes de haber atravesado el pago del precio. Porque el servicio en la iglesia se ha convertido en una especie de estrado de popularidad. Pero déjeme decirle algo. Este es el lugar más peligroso que hay en la iglesia. No quiera subir aquí, hermano, si usted no ha sido llamado por el Señor. Es un lugar peligroso. Yo mismo quiero bajar de aquí ahora mismo. Esto es peligroso. ¿Saben por qué lo estoy diciendo, verdad? Pablo dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Si tú eres llamado es bueno, pero sepa que ese llamado tiene implicaciones.
Pastor, y entonces, ¿qué usted me está diciendo? Que no sirvamos. No, si usted no me ha escuchado, si usted está entendiendo eso, no me ha escuchado. Lo que estoy diciendo es, pídele al Señor que prepare tu corazón para estudiar su ley, para vivir para Él y para servirle. Porque si no tienes un corazón correcto, tu servicio va a ser efímero. Hay gente que llega a la iglesia, seguro aquí ha pasado, toda la iglesia pasa eso. Wow, pero mira, fulano. Uf. No pasa como la escogencia de David, cuando, ¿cómo se llama? ¿Dónde fue? Samuel. Ese, wow, mira. Señor que lo interrumpió al instante. Samuel, ven acá, ven, vamos allí. No mire su hermoso parecer. Ah, bueno, está bien, Señor. Pero después vio a David. Ah, David, chiquito. Nosotros tenemos ese llamado. No es menos de Dios lo que necesitamos, es más de Dios. Y me gustaría aterrizar el avión con algunos consejos para nosotros. Primero, si eres un hijo de Dios y estás sirviendo al Señor ya en tu iglesia, o lo haces fuera de las paredes de la iglesia como forma de tu llamado al Señor, hermano, aprende y vive para el Señor. Si ya estás enseñando, dile, Señor, mira, yo sé que me han faltado los pasos anteriores, ayúdame. Y eso tiene implicaciones muy prácticas así. Capacítate en tu iglesia, aprende en tu iglesia. Tu iglesia tienen estudios bíblicos, en tu iglesia tienen esto, tienen aquello. Habla con tus pastores, tus líderes. ¿Cómo puedo yo seguir aprendiendo? Mira, yo tengo dificultades. Habla, busca, anhela, desea, ora. Si ya estás aquí. Si todavía no has empezado, hermano, entonces estás en un muy buen lugar para empezar a estudiar la ley de Dios, aplicarla y que el Señor te dé la oportunidad de servir. Hermanos, vive lo que aprendes. Señor, dile al Señor que te dé la oportunidad de vivir lo que estás aprendiendo cada día. Dile que te permita ser un hacedor de su palabra. Dile, Señor, yo he estado leyendo mucho tu palabra, pero desde hace un tiempo no he estado viviéndola. Ayúdame, Señor. Si tú no eres cristiano y estás aquí escuchando esto, dile al Señor que te ayude a conocerlo. Tú también puedes ser un servidor y una servidora de Dios. No importa tu pasado, no importa las inclemencias de tu vida, Dios puede hacer de ti una persona nueva, preparar tu corazón para conocerlo, para vivirlo y para servirle a Él. Él lo puede hacer. Esdras es un ejemplo. Pero no quiero dejar a Esdras en un lugar equivocado. Y quiero finalizar diciéndoles que el mejor ejemplo de esto fue nuestro Señor Jesús. Esdras no lo sabía, pero Esdras vivió lo que nuestro Señor Jesucristo vivió de una mejor manera. Y con esto termino. Efesios 4, dice el apóstol Pablo, que Cristo subió a lo alto y descendió a los lugares más bajos. Y que bajo esa autoridad Él constituyó a algunos apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. ¿Qué es eso? Servicio. ¿Y bajo qué lo hizo? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a ser uno. De manera que la iglesia se beneficia de ti. Dios, ayúdame a decir esto. La iglesia te necesita en ese sentido. En ese sentido. Porque Dios te ha salvado no para que te sientes allí, sino para que le sirvas a Él. Él tiene autoridad y te ha dicho, ven, sírveme. Y cuando lleguemos al final de los días, que escuches estas palabras, Señor, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. El mundo pasará, su palabra no pasará. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y te pedimos un perdón sincero por si hemos fallado en esta triple condición. Hay
de nosotros que estamos sirviendo sin la debida preparación del corazón. Ay de nosotros, Señor, que necesitamos urgentemente una transformación como aquella que experimentaron los judíos en la plaza junto a las aguas. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso es posible cada día, porque el Señor renueva su misericordia cada mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, que tu iglesia haya sido edificada e instruida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermano.